Amigas y amigos, mi saludo fraternal de siempre. Hay en Venezuela una crisis que nadie ignora y que es reconocida en todos los niveles, inclusive por el propio gobierno nacional. Una crisis social que se manifiesta en la pobreza de nuestra gente, en una clase media que cada día se le deteriora más el salario, al igual que a todos los trabajadores del país, una crisis económica y que culmina todo eso en una crisis política donde muchos plantean la necesidad de una salida. Pero las salidas que nos han presentado son salidas que se encuentran entrampadas, no son salidas reales para darle solución a mediano o a largo plazo a la problemática que vive la sociedad venezolana. Y mucha gente en este país que realmente quiere una auténtica y verdadera transformación del modelo social, económico y político en lo que nos han sumergido tanto la Mesa de Unidad Democrática como el propio gobierno a través de eso que llaman Partido Socialista Unido de Venezuela. Se han puesto a pensar realmente sobre esta situación. Y hay quienes dicen que empezar a pensar es comenzar a luchar. Y cuando se piensa, es un ejercicio realmente que puede ser instrumento, si lo sabemos hacer, un instrumento, el pensamiento como práctica de la libertad. Y cuando se piensa para cambiar la injusticia por la justicia, los partidos por la organización popular, el poder vertical por el poder horizontal, la corrupción por la honestidad, el asesinato por la vida, la enfermedad por la salud, el hambre por la comida, el rancho por la vivienda digna, el desempleo por la ocupación laboral consciente, la ignorancia por el conocimiento, la colonización por la emancipación, estaremos pensando como nosotros y no como ellos. Creo que si el pensamiento se colectiviza manteniendo las diferencias, pero pensando en la necesidad de reflexionar y que esas reflexiones sirvan para buscar salidas, creo que si eso se lograra, ese pensamiento nos puede llevar, ese pensamiento o esos distintos pensares nos podrían llevar a la revuelta. Ese es el deber ser, en mi humilde opinión. Pero dentro de este escenario político hay unas variables que son ficticias, que son falaces, que tienen entretenida a la mayoría de nuestro pueblo. Todos, en su gran mayoría, se preguntan si Maduro se va o Maduro se queda. Enrique Capriles y Leopoldo López siguen aspirando y siguen montando su show mediático para ver si logran ser candidatos de la Mesa de la Unidad. Ramos Alú, el ahora líder de Acción Democrática, está aspirando también a la presidencia de la República y se le atraviesa a Enrique Capriles,
y a Leopoldo López en sus aspiraciones presidenciales. El flamante ministro de la Defensa, Padrino López, dicen que es el segundo al mando del partido militar, ese clandestino que está dentro de las Fuerzas Armadas, donde el jefe político es Diosdado Cabello. Y lo otro es si el revocatorio va o no va. Y los sobrinos de la primera dama parecen loros ahí en el tribunal norteamericano hablando de la gente que fueron partícipes del tráfico de cocaína que les incautaran las autoridades. Y como agravante de ese conjunto de variables se encuentra algo que es fundamental y necesario, que es la comida. Sigue escaseando por todos lados. En la frontera se sigue contrabandeando. Los capos vinculados y que están inclusive dentro del propio gobierno. Y paremos de contar. Y a todas estas uno se pregunta, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con todos los venezolanos que estamos sufriendo las consecuencias de esta crisis, cuyos causantes son los propios políticos? Los causantes de este desastre son los políticos del gobierno y los políticos de la oposición. Yo estoy hablando de las grandes cúpulas que siempre han disfrutado del erario público y siempre han asaltado el tesoro nacional, estando en el gobierno o estando en la oposición. Porque decir que se está en oposición pero se tiene una alcaldía, decir que se está en oposición pero se tiene una asamblea nacional, decir que están en la oposición pero se hacen negocios por debajo de cuerda con algunos funcionarios del gobierno, pues ahí está el reparto de esa torta, de esas cuotas de poder. Y entonces oposición y el gobierno mantienen ese balance y por fuera tienen los distractores, que son los que acabo de nombrar. Todo esto forma parte, desde luego, de un distractor. Es la técnica del rumor, es la llamada noticia de un juego de entretenimiento macabro, triste, sombrío y tétrico que tiene al pueblo venezolano sumergido en una discusión que no conduce a nada, pues a medida que pasa el tiempo la misma se agudiza y termina desesperando a la población, porque la salida que ofrece el gobierno o la mesa de la Unidad Democrática MUD se encuentra llena de trampas, acuerdos por debajo de la mesa, negociaciones en el reparto de la torta, reuniones secretas donde las cuotas de poder se encuentran a la orden del día. Esa es parte de la realidad de la clase política nuestra. A la mayoría del pueblo venezolano lo han entrampado los responsables de esta crisis. Es una clase política retorcida y que, siendo gobierno u oposición, siembra la esperanza falsa, ya que al final, se cambie o no el gobierno, los pobres seguirán siendo pobres y los ricos seguirán siendo ricos. Es aquí, en medio de este triste escenario, y citando a Fabricio Ojeda, quien fuera presidente de la Junta Patriótica,
en su famosa carta de renuncia al Congreso de la República del 30 de junio de 1962. Carta que pasa al Congreso de la República ya Fabricio convencido de que AD, COPEI, URD y un sector del Partido Comunista habían traicionado el ideal del 23 de enero de 1958. ¿Y cuál era ese ideal del 23 de enero de 1958? Una democracia real, participativa, donde realmente se pudiese opinar sin ser perseguido, donde se ofrecía educación, una educación abierta al diálogo, una educación abierta al conocimiento, una educación abierta al pensamiento universal, sin necesidad de colocar un pensamiento único. Se ofrecía vivienda digna, empleo digno. A los campesinos se les ofreció una reforma agraria que no fue tal. Se ofrecieron muchas cosas. Fue realmente una lucha popular que desembocó en ese 23 de enero de 1958 con ideales tan claros, tan definidos, pero que el pueblo nunca vio. Y Fabricio Ojeda, quien fuera el presidente de la Junta Patriótica, en su reflexión decía, bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces el 23 de enero de 1958? Y nos decía, nada cambió en Venezuela. Y lo digo de manera autocrítica, decía Fabricio Ojeda, y acerca de esa misma democracia, la de ayer, que se parece a la de hoy, decía lo siguiente: la democracia no ha sido otra cosa que medio para ese engaño, para esa mentira, para esa farsa vergonzosa, a través de la prédica insincera de sus postulados y noblezas. Se ha oprimido, se ha vejado, se ha explotado al pueblo. La democracia que defienden quienes oprimen y roban en su nombre ha servido solo como escudo para la ignominia, la podredumbre, la corrupción y la desvergüenza de quienes sirven intereses extraños y de quienes entienden la democracia como instrumento de apetitos subalternos. Esta reflexión de Fabricio en su carta de renuncia al Congreso, por analogía la podemos traer a lo que está sucediendo hoy día en Venezuela acerca de esto que llaman democracia, que llaman socialismo del siglo XXI, que llaman revolución bolivariana. Y Fabricio agregaba en esa carta, cuando se refería a esa democracia, a la de ayer, que es idéntica a la de hoy, es una democracia de partido. Decía, a nombre de esa democracia se maltrata, se persigue, se engaña, se asesina, se roba el erario público, se ultraja y se pisotea la dignidad del ser humano. Ayer, para tener cualquier ciudadano movilidad social, tenía que estar inscrito en el partido y le exigían el carnet del partido. Y tenía que tener buenos contactos, por supuesto, dentro del partido. Hoy se exige igualmente el carnet del partido y hay que tener buenos contactos para tener buena movilidad social, poder alcanzar un crédito, un contrato, un empleo, etc. Es la vieja práctica, es la misma vieja democracia chucuta, una democracia que ha sido atrapada por las élites, que ha sido atrapada por los partidos políticos, una democracia cercenada, una democracia chucuta, una democracia que la clase política ha asesinado inmisericordiamente
y donde la opinión pública está atrapada. Y está atrapada porque también, hay que decirlo, los medios de comunicación están cuadrados con un sector o con el otro. Y el que no sea de un sector o que no sea del otro no tiene acceso a opinar. Y esos mismos partidos políticos que han asesinado la democracia tienen atrapado a los sindicatos. Tienen atrapada la organización social. Ahí están las comunas, controladas por el Estado, controladas por el PSUV, controladas por los caudillos, que por lo general son rémoras, que se alimentan parasitariamente del erario público. Y nos dicen que todo esto se va a acabar, como ayer decían en el 23 de enero del 58, a través de un cambio de gobierno. No se trata, decía Fabricio Ojeda, de cambiar un gobierno por otro gobierno. No se trata de cambiar un partido por otro partido. No se trata de cambiar unos hombres y mujeres por otros hombres y mujeres, o lo que es lo mismo, no se trata, por la experiencia que tenemos, de cambiar unos ladrones por otros ladrones. Desde esta bandera bajo esta experiencia que hemos vivido, proclamamos la necesidad de parir un nuevo modelo social y económico, una nueva sociedad, una nueva propuesta de civilización que no tenga nada que ver ni con el capitalismo ni con el socialismo, porque ambos modelos no fueron capaces de emancipar a la humanidad. Ambos modelos esclavizaron a la humanidad. Ambos modelos, cuando digo esclavizaron a la humanidad, es porque han disimulado y han implantado el salario para disimular la esclavitud a la cual han sometido a la población. La gente trabaja y trabaja y trabaja y el dinero no le alcanza absolutamente para nada. No tiene o no puede tener producto de esa situación por lo poco que se gana, por la inflación, por los altos impuestos. No puede adquirir una cesta básica que permita una buena alimentación a la familia. No puede adquirir una vivienda digna. No puede dar una educación que realmente sea de calidad, porque se la niegan y porque el mismo sistema educativo que han implantado ayer y hoy no da esa calidad. Quieren imponer su pensamiento, cada quien que llega al poder o al gobierno, y la educación deja de ser un instrumento para la práctica de la democracia o para la práctica de la libertad. Esos son los antecedentes que hemos tenido y las realidades que hemos vivido todos los venezolanos. Y que esa clase política, a través del mensaje publicitario permanente, porque son los que tienen los medios, unos y otros, van avivando una esperanza falsa, van avivando una salida falsa, van engañando, porque son profesionales de la mentira, de la demagogia, y ahogan en un lenguaje hueco el pensamiento del venezolano. Un debate estéril, un debate sin sentido, un debate simple y llanamente para ocultar el desastre en la cual han sumergido al pueblo venezolano.